Aquí comienza En la Voz del Derecho, una emisión especial de Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un espacio académico y jurídico realizado por el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral COADE. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un programa de reflexión, conocimientos, divulgación electoral y temas afines para fortalecer la democracia. Dirigido por el exmagistrado y presidente del Colegio de Abogados, Dr. Carlos Ariel Sánchez, con la presentación y coordinación general del secretario del Colegio de Abogados, Dr. Fabio Sepúlveda Betancourt. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Bienvenidos. Cordial saludo a todas las personas que nos oyen y nos ven en esta transmisión de Hablemos de Derecho Electoral en asocio con La Voz del Derecho y el Colegio de Abogados en Derecho Electoral, COADE. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con un fundador de nuestro colegio, el doctor Pedro Alexander Rodríguez Matallana, abogado especializado en Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Derecho de Negocios Internacionales y en Estrategia de Comunicación Política. Actualmente cursa una maestría en Marketing Político y quien pues tiene toda la experiencia y los conocimientos para realizar este programa, también con el libro, su reciente libro que ha lanzado de Cómo ganar sin perder en las urnas. Doctor Pedro, tenga usted, sea muy bienvenido a este programa de Hablemos de Derecho Electoral. Hola, doctor Fabio, un cordial saludo a todos los oyentes de La Voz del Derecho y particularmente a quienes se conectan en este espacio de Hablemos de Derecho Electoral. Un agradecimiento, obviamente, al Colegio Observatorio de Derecho Electoral. Es un placer para mí estar con ustedes en esta versión del programa. Este espacio pues tiene como fin traer temas de actualidad de lo que tiene que ver con el derecho electoral, y hoy resulta muy relevante, de mucha importancia, el libro que ha escrito el doctor Pedro, como lo mencionaba, Cómo ganar sin perder en las urnas. Esto es una parte importante y es lo que vamos a tratar de definir unos temas muy puntuales con relación a lo que tiene que ver con el blindaje de una campaña electoral. Doctor Pedro, entonces empecemos por el título de su libro. ¿Por qué lo tituló de esa forma? Bueno, cómo ganar sin perder en las urnas es un significado de alerta, de que debemos de estar pendientes, de que no basta con que en los procesos electorales quizás las campañas políticas se organizan de tal manera para ganar con la mejor estrategia, la mejor imagen, las mejores propuestas, la mejor sensibilización a la ciudadanía para que los apoyen, pero dejamos de un lado la protección del resultado electoral. Y en efecto, el fin quizás nuestro en el derecho electoral, en las gerencias electorales de las campañas, en el apoyo electoral a los partidos políticos, pues es complementar ese ejercicio democrático que se ha visto expuesto a inestabilidad, pues por el riesgo de fraude electoral, porque para nadie es un secreto que el riesgo electoral o el riesgo de fraude electoral existe. El fraude electoral existe. Históricamente se vienen creando novedosas
formas a través de la novedad en la regulación de los procesos electorales, se crean nuevas formas de querer quizás vulnerar la transparencia de los resultados electorales. Entonces, dentro de eso, mucha gente podrá querer trabajar muy bien la política, y no se trata de generalizar ni a las instituciones, ni estigmatizar a nadie en particular, ni a ninguna región del país, sino que en realidad en la política muchas veces dicen que todo vale, y muchas personas en realidad no trabajan de una manera transparente y honesta para poder tener ese triunfo electoral. Y es por eso que, apoyados en el derecho electoral, apoyados en la estrategia que debe de tener de manera completa una campaña, debemos de auditar y de controlar y de contar, no dejar que nos cuenten el resultado, no dejar que nos cuenten nuestros votos, no dejar que nos cuenten quién gana la elección, sino que nosotros mismos cerciorarnos del resultado que estamos obteniendo. No podemos dejar en manos de un tercero, es decir, hacer una campaña política para entregar el resultado, la calificación del resultado, la consolidación del resultado a terceros a quienes quizás no conocemos, o con quienes quizás no tenemos la confianza necesaria para hacerlo. Perfecto, muy buena introducción la que usted ha hecho, doctor Pedro Alexander. Y yo creo que es necesario como hacer una claridad sobre, digamos, cuáles son las modalidades de fraude que se pueden presentar, ¿sí? Tenemos que una campaña electoral pues casi que empieza un año antes del día de elecciones, ¿no? Y durante todas estas diferentes etapas del proceso electoral, pues se pueden presentar algunas modalidades de fraude, no está llamada a un solo evento. Cuéntenos dentro de esas fraudes que usted ha podido encontrar y por la cual fue objeto de su libro, cómo, en qué etapas se dan con más frecuencia. Perfecto, doctor. Bueno, pues allí se abre una primera puerta de la importancia o de la invitación a leer el libro de Cómo ganar sin perder en las urnas, en donde recopilamos experiencia de más de 50 procesos electorales, más de 20 años de experiencia, digamos, en procesos de organización de campañas, de representación de candidatos y de partidos políticos en escrutinios, en donde, en efecto, las modalidades de fraude electoral pues se dan en diversas etapas del proceso electoral que bien conocemos. Hace parte de la parte preelectoral, electoral y postelectoral. En la parte preelectoral podemos encontrar maneras de fraude electoral como la inscripción irregular de cédulas, la indebida nombramiento de identificación de los jurados de votación, previamente digamos que la zonificación que le hacemos, o la distribución o la inscripción de cédulas respecto al tema de la transhumancia. En la parte electoral, que es el día de elecciones, pues encontramos obviamente que un sistemático riesgo de fraude en el proceso de elección mismo, en la permisibilidad quizás de los jurados de votación, porque hay que tener en cuenta que en Colombia nuestro proceso electoral del día de elecciones es manual, y por lo tanto dependemos de que las personas que funcionan en la mesa, que son jurados de votación, hagan una labor intachable, y es decir, desde la calificación de la persona que llega a votar al recibir su cédula de ciudadanía y verificar que sí puede votar en ella. Allí podríamos ver una causal o una manera de fraude, que es permitir que una persona que no puede votar en la mesa lo haga. De allí la entrega de las tarjetas electorales al ciudadano, que solamente se le entregue una, que en efecto se verifique que la persona solamente cuando ya va a depositar el voto en la urna solo introduzca uno. Allí podríamos encontrar otras formas de fraude electoral, que es en
permitir la multiplicidad de votos de una persona en el momento de introducción en la urna del voto. Finalmente, la calificación del voto, la contabilización de los votos, el apunte de los votos ya de forma manual por cada candidato en el formato de resultado de votación que le denominamos E14, la transmisión de los mismos, es allí donde se pueden presentar ese tipo de circunstancias. No hay una manera de auditarlo si no tenemos allí o utilizamos las herramientas necesarias de tener nuestros testigos electorales, de ojalá tener una herramienta de consulta y de consolidación propia de los datos. Y ya allí venimos encontrando que pasamos a la etapa postelectoral y en la consolidación del dato electoral también puede existir un error en la digitación, un error en la consolidación de los mismos cuando ya se van zonificando los resultados, ya sea por zonas, por municipios, por departamentos, y eso tiene que tener un proceso de auditoría y de seguimiento. Hablando del proceso electoral de una manera interna, pero obviamente que tenemos factores externos que también pueden afectar y en realidad hemos visto en la práctica que afectan un resultado electoral, como es la compra de votos, como es la manipulación de las encuestas en el proceso electoral, en donde de igual manera tenemos que ir un poco más allá de lo que nos habilita el proceso administrativo electoral para crear ese tipo de veedurías y de controles que nos permitan denunciar y atacar maneras irregulares de permear de fraude una elección. Igual como podemos encontrar y podemos verificar en el libro el aspecto de la financiación de las campañas. El aspecto de la financiación de las campañas también es de ponerle la lupa al tema de la financiación, en el sentido de que las cargas y los límites, los montos, los topes que fija el Consejo Nacional Electoral sean también respetados y en la práctica puedan llevar a que las contiendas electorales se den en una franca lid. Muy buen análisis el que usted ha hecho, doctor Pedro, y yo creo que lo que conlleva todo ese esfuerzo que hacen las campañas, los partidos políticos, como usted lo anotaba al comienzo, tiene que verse reflejado en el resultado final, que es el escrutinio, que es el que da una elección, es el que es menos vigilado y es donde es más propenso que se pueda dar allí el fraude, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ese planteamiento, doctor Pedro, ¿cómo se puede garantizar ese blindaje de una campaña? Bueno, el libro Cómo ganar sin perder en las urnas en realidad es también un manual en donde podemos encontrar manuales de comportamiento de las campañas, manual de auditoría de las campañas, y es demasiado importante la organización. El proceso de campaña es muy similar a un proceso de militar, con muchísima disciplina. Se debe de hacer una organización impecable del equipo de campaña que va a realizar la auditoría del proceso en nombre de los partidos y en nombre de los candidatos, en nombre de las campañas, de forma manual, lo que es manual, es decir, el proceso electoral mismo, el día de elecciones, debemos de estar con un equipo organizado, atendiendo la vigilancia del proceso y de cualquier novedad que se presente. El proceso del escrutinio, la contabilización, la validación de los votos, inicialmente la solicitud de recuentos, las reclamaciones que se deban presentar y el proceso en el escrutinio de las auxiliares o zonales o municipales también deben estar asistidos, obviamente ya con consolidación de información y por personas capacitadas que presenten reclamaciones sustentadas, motivadas, en donde frente a esas posibles vulneraciones o amenazas del resultado electoral. El tema de la información es muy importante, el tema de la Big Data, el de poder tener una medición efectiva de lo que
pudiéramos obtener ese día de elecciones para saber qué estamos cuidando, tener herramientas de la consolidación de la votación del día de elecciones para poder comparar dentro del escrutinio qué debemos de reclamar y en efecto ser muy juiciosos con la presentación y la oportunidad y los procedimientos en las reclamaciones. Eso por un lado. Los manuales de campaña y de políticas y de conductas de campaña son también muy importantes con el fin de blindar a la campaña de el respeto en los topes, el respeto en el procedimiento de recolección de recursos, de gasto de recursos, en qué se puede gastar, en qué no se puede gastar, cómo es el aspecto de la publicidad, la temporalidad de la publicidad, de la propaganda electoral, de los aspectos que se deben de cuidar y de respetar en torno a ello, para que en realidad en el derecho electoral y con la lógica del cuidado y de la custodia de un resultado, podamos nosotros blindar electoralmente una campaña, en todo sentido de la palabra, frente al fraude, frente a nuestras prácticas, y de igual manera capacitar un equipo con la capacidad de reacción, de denuncia, de veeduría, para defender que las cargas y la lucha, la contienda se realice en franca lid y de forma transparente para todos los actores, lo que conlleva y nos va a apuntar de manera directa a la defensa de la democracia y a la búsqueda de un resultado justo, real y transparente. Eso es importante, lo que usted acaba de anotar, y es que lo que interesa aquí en el fondo es esa defensa de la democracia y la verdad electoral, que realmente se vea reflejada en los resultados. Al comienzo usted nos planteaba la parte que tiene que ver con los testigos electorales, los testigos de mesa. Eso requiere de una logística muy amplia. Si hablamos de un escrutinio a nivel nacional, donde para las presidenciales fueron cerca de 120,000 mesas y los puestos de votación. Entonces, ¿cómo hacer para que una campaña pueda tener esos testigos con las limitaciones que conlleva con relación a los recursos propios que tienen que tener y los topes de campaña, y que se puedan dar realmente esa vigilancia en la mesa como corresponde? Sí, mire, primero, en efecto, dentro del libro también hacemos un llamado a los partidos políticos, ¿cierto? Y a los actores de campaña, a los candidatos, porque lo que hemos hoy encontrado es que tenemos herramientas que podemos utilizar, pero las dejamos en segundo plano. Siempre primero está la campaña, siempre están mucho más recursos para la parte del marketing, para el tema de encuestas, para el tema de las vallas, para el pago de estrategas extranjeros, o sea, digamos que para todo puede existir, y una muy buena organización de campaña debe ser integral, no debe dejar nada al azar ni suelto. El tema de la auditoría no es nuevo. Lo que pasa es que no lo utilizamos ni le damos la relevancia. Los partidos políticos, junto con las empresas públicas y privadas, pueden postular jurados de votación. O sea, digamos que el actor más importante que va a dar fe del resultado electoral y de la transparencia del proceso son los jurados de votación. Los jurados de votación que deben de tener una designación impecable, intachable, una selección óptima, y encontramos que los partidos políticos no postulan jurados de votación o no lo hacen de una manera adecuada. Y cuando yo busco como campaña nacional, una campaña a la presidencia, unas listas o unas campañas nacionales a Senado de la República, a Congreso de la República, yo como partido, de la misma manera como aspiro a obtener curules o ganar un resultado, de igual manera debo de organizar mi campaña y a mi militancia y a mis adeptos y a mis amigos y a mis simpatizantes, en el sentido de explicarles la necesidad
de participar en el proceso como el principal actor de la misma, jurado. Hoy por hoy a las personas las nombran jurado de votación y es el peor castigo que puede existir. Haciendo parte de campañas electorales, como gerente electoral o abogado consultor en aspectos electorales, lo primero que le dice a uno el gerente y en cualquier reunión política que participamos es: me nombraron jurado, sáquenme de ahí. Nadie quiere ser jurado de votación. ¿Qué hacemos? Que nadie quiere ser jurado de votación cuando, si mis mismos amigos y los mismos simpatizantes de un partido no quieren ser jurados de votación, quiere decir que tenemos una cultura totalmente errada en el proceso de la elección, cuando le debemos de dar la importancia y de dar esa pedagogía y de decir a las personas cercanas, a las personas firmes con una ideología o nuestro partido, nuestra campaña, que el rol más importante del certamen es ojalá poder ser jurados de votación y que en la mesa cada partido o cada posición ideológica tuviese un jurado de votación para que se garantizara ese resultado. Ahí no estamos hablando ya de inversión de recursos. Paralelamente a eso, las personas que dentro de los sorteos y dentro del reclutamiento como jurados de votación no queden, también de esa misma manera tenemos la posibilidad entonces de postular testigos electorales en cada mesa y en cada comisión escrutadora. Y ahí es ahí en donde, si yo soy simpatizante, yo estoy llevando una cantidad importante y relevante de personas y de ciudadanos a acompañar mi proceso, ¿por qué no los voy a conseguir de una forma para que de forma voluntaria me ayuden a custodiar un resultado electoral que le conviene al país, que le conviene a una jurisdicción, que le conviene a una ciudadanía? Ahí es en donde yo pienso que la cultura electoral y ciudadana en el país y en el tema de las veedurías nos falta muchísimo para poderla concentrar y darle la relevancia importante. Hay algo que es totalmente claro y lo hemos de pronto discutido en muchos foros y conversatorios. En Colombia nadie pierde una elección. El que pierde siempre dice: me robaron las elecciones. Y ahí es en donde nosotros decimos: pero ¿cómo las cuidamos? ¿Cuántos contó? ¿Cómo contabilizó sus votos? ¿Cómo auditó que la elección fuera transparente? ¿Cómo insistió a su partido para postular unos jurados de votación? ¿De qué manera capacitó a los jurados de votación de su partido? ¿De qué manera postuló o buscó adeptos para que hicieran ese trabajo? Pues en efecto eso no se dio. Los auxilios se pueden dar en el tema logístico. Vemos que se transportan a los testigos electorales o se les da un auxilio o se les da su refrigerio, pero que en realidad en el manejo de los topes electorales es factible hacerlo. Lo que pasa es que si dejamos todo para lo último, que es algo que debemos de tener muy en cuenta, que nosotros no podemos organizar un día de elecciones o una auditoría electoral pues con 2 meses de anticipación, con 1 mes de anticipación, con 15 días. Y aquí lo que encontramos con las campañas es que estamos capacitando testigos electorales el jueves anterior a las elecciones. Estamos buscándolo la semana anterior. Entonces, si hacemos un cronograma que nos permita organizar muy bien un día de elecciones, estoy completamente seguro, doctor Fabio, que la campaña no va a necesitar miles de millones de pesos para llamar la atención para que se pueda proteger un resultado electoral, porque se va a organizar y se va a disciplinar muy bien el proceso de su protección electoral. Y eso es muy importante porque muchos candidatos y partidos y movimientos desconocen que hay unas etapas previas donde usted puede precisamente blindar esa campaña, como usted lo dice, o como agotar esos recursos que da la ley, ¿sí? Para no esperar a demandar la nulidad, irse por la acción electoral, que es lo que muchas personas hacen, que desde luego terminan perdiendo esas muchas demandas porque no han agotado previas esas instancias que se tienen tanto en la inscripción y tanto en el escrutinio, que es el definitivo. Entonces, desde esa perspectiva, doctor, y ya para redondear acá, entonces, ¿cuál es el mensaje final
que usted le puede dar a todas las personas que tengan una aspiración a un cargo de elección popular? Bueno, la invitación es a hacer una estrategia integral, a no dejar de lado nada ni a azar nada, porque yo pienso que cada actor político, cada candidato debe ser responsable de su éxito o de su fracaso, no dejarlo en manos de que la registraduría, la procuraduría, la fiscalía, porque estamos empezando a dejar o a echar culpas a quien no está compitiendo. Tenemos primero que hacer un análisis claro a lo que nos estamos enfrentando y dentro de eso organizarnos. Y es decir, así como debemos de nombrar un gerente, debemos de cuidar unos topes electorales, debemos de manejar dinero para el marketing, para la estrategia, para la publicidad, para las encuestas. De igual manera tenemos que tener unos recursos humanos y económicos para la auditoría del proceso electoral, la auditoría de sistemas, la auditoría manual, el personal, la capacitación, el reclutamiento, que además yo pienso que eso también nos va a servir a una campaña, le sirve de apalancamiento electoral, político, organización. A la gente el día de elecciones vota por las campañas organizadas, por las campañas que movilizan, por las campañas que muestran disciplina, organización. Y esa es la invitación, que miremos con una detenida oportunidad la estructuración de un muy buen cronograma, que utilicemos todas las herramientas que tenemos para poder nosotros auditar y saber y proteger nuestro resultado electoral sin depender de ningún tercero o después para echarle la culpa a un tercero. Así esos terceros sean instituciones públicas. Esa es la recomendación. Perfecto, doctor Pedro. Además que su libro es muy sencillo, muy didáctico y que permite a cualquier persona pues entender y que ponga en marcha todo lo que es el blindaje de sus campañas. Por hoy no es más, queremos darle las gracias a todos, invitarlos a que escuchen, vean, compartan este programa dentro de sus redes sociales, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Colabo Electoral, tanto en Facebook, LinkedIn y X como Colabo Electoral. Ayúdenos a difundir y cualquier inquietud que ustedes tengan con relación a este programa, lo que se ha manifestado acá en nuestras redes o en los comentarios, pueden dejar las inquietudes que nosotros próximamente se las estaremos absolviendo. Al doctor Pedro Alexander, agradecerle por su tiempo, por su conocimiento que compartió con nosotros en el día de hoy. Gracias, doctor Pedro Alexander. Un gusto a usted, doctor. Muchísimas gracias, doctor Fabio, y a todos que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias. Aquí termina en La Voz del Derecho una emisión especial de Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un espacio académico y jurídico realizado por el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral COADE. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un programa de reflexión, conocimientos, divulgación electoral y temas afines para fortalecer la democracia. Nos esperamos pronto en una nueva emisión aquí en La Voz del Derecho. Esperamos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico facb22@gmail.com o al WhatsApp 310-480-4553. Y gracias por escucharnos.